Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy continuamos con nuestra miniserie Historia Electoral Venezolana y seguimos conversando con nuestro buen amigo Johan Rodríguez Peroso. Vamos ahora con el periodo 1989-1998, en el que el sistema político venezolano entró en profunda crisis y a su vez el sistema de partidos y las elecciones cambiaron profundamente de un sistema bipartidista a nuevamente un sistema multipartidista. Vamos a revisar entonces las primeras elecciones regionales de gobernadores y alcaldes de 1989 y 1992, así como las de 1995 y las presidenciales de 1993 y 1998. Bueno, Johan, habiendo ya explicado lo que explicamos en el programa pasado, sobre todo los detalles de la elección de 1988, ¿no? Y habiendo dejado claro que no solamente allí termina técnicamente lo que es el bipartidismo, porque no solamente los dos candidatos presidenciales, Eduardo Fernández y Carlos Andrés Pérez, copan entre ellos más del 90% de los votos, sino que AD y COPEI vuelven a repetir una buena concentración de los votos en cuanto al Parlamento se refiere, sino que también dijimos que hay unas campanadas ahí de alerta que empiezan a asomar unos síntomas inequívocos de desgaste del sistema, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar en un nuevo periodo, una nueva etapa, que tiene que ver no solamente con el análisis de resultados electorales, sino que vamos a poder ver un periodo distinto, claramente distinto a lo que veníamos viendo en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, yo te diría que antes de meternos en el análisis de los resultados de 1989, que hay que verlo, porque son las primeras elecciones que se hacen bajo la vigencia de la ley de descentralización, que ya tú dijiste incluso que Carlos Andrés Pérez la asoma en un discurso que ha promovido por ti mismo como concejal de Caracas en enero de ese año, y luego vamos a ver la del 92, que también ocurre bajo su periodo, y luego vamos a ver una enorme cantidad de cosas que van a pasar en los años siguientes. Yo te diría que analicemos un poco, Johan, cómo es que ese bipartidismo que lucía tan fuerte, que llega a 1988 todavía aparentemente sólido, pero con ese par de campanadas que ya analizamos en el programa pasado, abstención un poco por encima de lo habitual y, sin lugar a dudas, la brecha que se abrió entre el voto presidencial y el voto legislativo, que creció a 20% de diferencia entre uno y otro, que no era habitual en las elecciones anteriores, cómo eso se fue traduciendo en una crisis cada vez más profunda. E incluso el mandato de Carlos Andrés Pérez empieza con aquel hecho inédito que fue el Caracazo, que evidentemente en lo social pues rompió con parámetros que nunca habíamos visto anteriormente. Vamos un poco a estudiar cuáles fueron las causas, a estudiarnos, a pasarle revista a cuáles fueron las causas de esa crisis que venía ya evidenciando un poco el desgaste del sistema y que sin duda alguna ayudó a que las cosas cambiaran tan dramáticamente que terminaron reflejándose en los resultados electorales que vamos ahora a analizar posteriormente. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate, ya el recorrido que hemos hecho en los distintos capítulos hemos visto, pero cómo ha sido el proceso para instaurar el proyecto democrático en Venezuela y cómo se desarrolló. Por supuesto, montado sobre la gesta de lo que muy bien tú has denominado la fortaleza del bipartidismo, que también tuvo su ciclo vital. Y cuando llegamos a este tiempo del año 88, 89, creo que es cuando comienza a asomar claramente los signos de debilidad de un sistema que ya había comenzado a hacer crisis y que en nuestra opinión no había sido atendido debidamente, fundamentalmente por los grandes partidos y por el liderazgo de ese momento. Bueno, distraídos quizás con otras cosas, no se atendió lo que tenía que entender y comienza a producirse en la sociedad venezolana
no solamente con las manifestaciones de los niveles de abstención en las elecciones, sino esa desafección por la militancia partidista, por la estima por las organizaciones políticas que le servían de sustento al sistema, el sistema comienza a dar signos claros de cansancio, de agotamiento, que al no ser debidamente atendido, bueno, ese proceso se fue profundizando. Luego, la aceleración de los cambios como consecuencia de la discusión sobre los temas de descentralización, en mi opinión, ayudaron a acelerar esos cambios. Y luego una serie de acontecimientos, ya hemos señalado algunos, acá uno como fue este acontecimiento que sacudió socialmente al país, como fue el tema del Caracazo, y allí comenzaron a darse una serie de hechos que fueron determinantes para los cambios políticos de ese momento. Y electoralmente hablando, electoral y políticamente hablando, se comienzan a ver las manifestaciones de nuevas formas de distribución del poder en Venezuela. El hecho de que comenzaran a llegar por la vía del voto popular figuras, liderazgos y partidos diferentes a ADE y COPEI, como fue el caso del MAS, como fue el caso de la causa R, y algunos independientes montados sobre alianzas electorales regionales. Bueno, ahí comienza a asomarse una nueva configuración política del mapa político electoral venezolano, lo cual fue determinante no solo en el año 89, que son las primeras elecciones por el voto popular de gobernadores y alcaldes, sino que se reafirma en el año 92. Hay una nueva geografía del poder en Venezuela que se manifiesta regionalmente, pero que comienza a adquirir notoriedad en el plano nacional. ¿Por qué? Porque así llegamos al año 93, donde la competencia entonces por la presidencia de la República se comienzan a asomar figuras fuera de lo tradicional, ¿no? En ese momento quizás las figuras más tradicionales, notorias, podríamos decir que eran el doctor Caldera, que lanzó su candidatura planteando su ruptura con su partido, con el partido que él mismo fundó, la candidatura de Claudio Fermín, que representaba Acción Democrática, los partidos tradicionales de COPEI. Surgen figuras como la de Salas Romer, que viene de ser potenciado porque viene de ejercer la gobernación en Carabobo, y eso lo proyecta. Ya Sí, ya estamos hablando del 93. Salas es candidato presidencial en el 98. claro, En el 93 Osvaldo, claro, Claudio, me estoy adelantando Caldera y Andrés Velázquez. y Andrés Velázquez, me estoy adelantando en el sentido de lo que produjo No, claro. todo este movimiento. Las gobernaciones se convirtieron en un semillero de candidatos presidenciales. Y en una plataforma para la proyección de nuevas figuras a nivel presidencial. Ya se salieron del caparazón ese regional de alcaldías y gobernaciones para proyectarse, y eso lo lograron, en este caso, bueno, digamos que Andrés Velázquez es un precursor, porque fue candidato, como tú bien has señalado, en el 93, pero ya venía para ejercer la gobernación en Bolívar, y Salas, que ya hablaremos más adelante de él. Pero bueno, ahí está claramente ya configurado ese cambio de ciclo que rompe definitivamente con el bipartidismo y asoma en el país una cara nueva que administra políticamente el sentimiento popular. Fíjate, Johan, se me ocurre hacerte este comentario porque no deja de ser interesante, ¿no? La democracia entra en una crisis complicada, muy complicada, en un momento en el que irónicamente está ella misma generando unos profundos cambios institucionales que no había generado nunca antes. En la Constitución estaba desde 1961 abierta la puerta para elegir los gobernadores de Estado. Sí, como no. Y nunca nadie se había atrevido a dar el paso. Nunca se dio esa discusión. Nunca se dio esa discusión. Hasta que vino Carlos Andrés Pérez y abrió esa puerta. Correcto. Y precisamente el año en que eso empieza a darse, ocurre un fenómeno como el Caracazo. Y ya electos los gobernadores de Estado, y el año en que se van a repetir las elecciones y que empieza a diversificarse el poder en Venezuela y empieza a haber gobernadores de todos los partidos, ocurren las dos intentonas de golpe de Estado en Venezuela. Entonces, uno pudiera decir dos cosas. Primero, uno pudiera pensar que los cambios llegaron demasiado tarde, pero por otro lado, uno pudiera pensar también que por estar repartido el poder para el momento en que ocurrieron esos eventos, uno de tipo social tan importante como fue el Caracazo y otro de carácter político-militar como fueron los intentos de golpe de Estado, a lo mejor por estar repartido el poder como estaba, es que no triunfaron. Uno pudiera pensar eso. La democracia tenía más dolientes. Claro,
Podemos decir eso y yo lo comparto. Ujú. Y agregaría además que tanto el Caracazo como los efectos de los golpes militares fueron claras manifestaciones de esa especie de descontento subyacente en la sociedad que consiguieron en estos dos eventos una manera de ser encausados. Se encausaron, pero ya era una clara protesta, era una clara manifestación frente a los grandes partidos que hasta ese momento monopolizaban y ejercían la hegemonía del poder en lo que significaba la administración política a nivel nacional. Es una manifestación clara de descontento popular que también tiene su abono, pues la utilidad de eso la obtuvieron quienes obviamente se pudieron organizar como oposición al bipartidismo y lograron desarrollar a partir de allí ese esquema que es el que hasta ahora pues hemos venido, digamos, administrando, por decirlo de alguna manera. Vamos a repasar, Johan, que en las elecciones del 89 hubo varios gobernadores no adeptos y copellanos. Así es, correcto. Ganó Carlos Tablante en Aragua. Claro, lo cual también expresa esto que estamos conversando de las manifestaciones, digamos, contrarias a lo que era la hegemonía adeco-copellana en el país. Bueno, comienza a tener otras manifestaciones con Velázquez como representante de la causa R, en Bolívar, Tablante como representante del MAS con Pico, porque fue la primera gobernación que ganaron, después ganaron otras, correcto. Ganaron Portuguesa, ganaron más adelante, ganaron del Tamacuro, ganaron Sucre, el estado Sucre. Comenzaron a ganar incluso en estados donde eran estados enclaves tradicionalmente de dominio de Acción Democrática. Hay un caso, por ejemplo, muy característico, que es el de Miranda. El primer gobernador electo por el voto popular en Miranda fue Arnaldo Arocha, un líder muy popular de la zona de los Valles del Tuy. Bueno, y vemos cómo a partir de ese momento, un estado tan adecuado, más nunca Acción Democrática pudo ganar elecciones allí. Al igual que ocurrió en Bolívar. Bolívar es un estado que no está tan adecuado porque en una ocasión llegó a sacar ahí a Acción Democrática a los dos senadores. El doctor Moralebello y a Leopoldo Sucre Figuerela en una misma elección. ¿Qué significaba eso? Bueno, que Acción Democrática prácticamente doblaba en votos a su más cercano seguidor y esa era la razón por la que sacaban los dos representantes al Senado. Entonces, esa fortaleza se comienza a derrumbar, pero también la de Copey. Y empiezan a aparecer nuevos actores políticos, nuevos protagonistas que van avanzando para configurar el cuadro que seguramente vamos a ir analizando. Claro. Ahora vamos entonces con las elecciones del 93. Y hay un detalle allí que sería bueno apuntar en esa parte que acaba de mencionar, porque ahí se ve cómo Acción Democrática, que era quien mantenía un dominio mucho más generalizado en el país, comienza como a retirarse hacia aquellas localidades más rurales. Hay como un proceso de involución que tiene que ver con los orígenes que le dieron la fortaleza y ahora en esta etapa comienza como a reducirse a lo que fue su origen, que son los estados rurales y campesinos del país. Correcto. Y Copey sufre un proceso parecido, pero a su manera, ¿no? Y entonces empiezan a surgir. Y bueno, vamos a hablar también un poco de las alcaldías, porque forma parte del fenómeno. Aristóbulo se hace de la alcaldía de Caracas en el año 92. Gente que es militante de partidos que prácticamente ya no formaban parte del espectro político venezolano. Eso no quiere decir que el partido tenía fortaleza, sino que ellos eran militantes de esos partidos y en alianza lo lograron. Pero yo me acuerdo que hasta el Partido Comunista, o sea, un militante del Partido Comunista se alzó con la alcaldía, creo que de Acarigua. Así es. Y Ovidio González, cuando ganó la gobernación de Anzoátegui, era militante del MEP. Así es. Entonces, bueno, eso es relevante, ¿no? Sí, llegó con una alianza que hizo con varios partidos, entre ellos Copey. Y también el MAS. Pero en todo caso él era un representante con Pico, de los pocos que quedaban más o menos como figuras destacadas del movimiento electoral del pueblo. Así es. Entonces, bueno, eso es importante porque eso le dio vida entonces a mucha gente que de otra manera jamás hubiera podido pensar en llegar a esas posiciones. Claro, porque eso dibujó un cuadro muy variopinto, políticamente no solo interesante, sino además muy importante, en el sentido de que se vio a la clara que era posible que hubiese un reparto de poder mucho más plural, mucho más variopinto, bueno, y que eso también hiciera que esa decadencia de la participación de la gente en la política de alguna manera se reactivó, pero se reactivó a un nivel tal
que se hizo fuerte con la participación popular y mostrando nuevos rostros, nuevas caras, lo cual se convirtió en una exigencia también para quienes se involucraban en este tipo de lucha, ¿no? Correcto. Ahora, Johan, fíjate, esta parte del asunto creo que está suficientemente analizada. La apertura de esa puerta de la descentralización permitió que entrara entonces este caudal y sin duda alguna por esa vía el bipartidismo tuvo una enorme caída. Yo diría que eso marcó la etapa de decadencia del bipartidismo. Sin duda. De manera definitiva. Sin duda. Por la vía de la posibilidad de escoger entre otros actores a cargos menores a la presidencia de la República y al Congreso. Y además porque permitió que los liderazgos regionales emergieran de una manera distinta y alguien que tenía un liderazgo nada más en un estado o en un municipio pudo hacer valer eso de una manera muy distinta a cuando uno tenía que competir por cargos nacionales, ¿no? De hecho, hay un detalle que es bueno apuntarlo en eso que está diciendo, porque pudimos ver como un escenario como el Congreso Nacional, donde la tradición era que el presidente del Congreso era un militante del partido que ganaba la presidencia. En esa ocasión, pudo llegar a la presidencia alguien distinto a Deco Pey, como fue Cristóbal Fernández, que presidió el Congreso, e incluso Cristóbal ni siquiera era senador principal, sino que en una segunda etapa de las elecciones regionales, cuando compitió para la gobernación de Aragua, después de Carlos Tablante, otro del MAC que fue Hidalgo Bolívar, bueno, asumió la gobernación, tuvo que por supuesto retirarse del Senado, asume Cristóbal como suplente de él en el Senado, y siendo suplente llega a presidir la Cámara del Senado. Imagínate, qué interesante. Bueno, ahí tú ves entonces cómo comienza a verse ya los cambios realmente cualitativos y definitivos por lo demás. Total. Ok, ahora fíjate, hay otra pata de este asunto, que es que más allá de que la descentralización abrió una puerta importantísima a la participación y a la posibilidad de que los liderazgos regionales y locales explotaran y se hicieran valer, viene el otro tema, el desgaste del sistema, ¿no? Y en este periodo ese desgaste se pone de manifiesto de manera especial, ¿okay? Porque entonces salen a flote una cantidad de casos de corrupción, los partidos cometen muchísimos errores. Hay una vieja guardia que está como negada a retirarse. Así es. Hay debates internos en los partidos que son realmente dignos de repasar y de tenerlos muy claros allí. Tú en estos días me citabas una frase que nuestro común amigo Héctor Alonso López citaba en una convención de AD. Te agradezco que incluso la repitas ahorita cuando vuelvas a hablar. Hay un tema con los medios de comunicación que están como empeñados en destruir el tema partidista. Y vamos a hablarlo claro, hay un desgaste natural que se potencia como producto de lo que está pasando en el país. Es decir, el Caracazo no pasa por debajo de la mesa en el ánimo colectivo. Los golpes de Estado, si bien no son secundados en la calle masivamente por la gente, están en el ánimo colectivo. Claro, sí. Y a 1993 llegamos en unas circunstancias muy particulares en cuanto a opinión pública se refiere. Y muy precaria, porque fíjate, esa es la época en que comienza a surgir aquí aquello que fue conocido como la antipolítica. Correcto. Comienzan a surgir una serie de factores, de elementos fácticos fuera de los partidos, vinculados con los grupos empresariales, económicos, mediáticos, ¿no? No olvides que hablamos en algún momento de la intentona aquella donde Caldera presidió la comisión del Congreso que intentó reformar la Constitución, y hubo un gran debate donde los medios se opusieron radicalmente a los cambios que se planteaban con el tema de la libertad de expresión y toda esta cosa. Los medios se hicieron fuertes y tomaron el timón de la discusión de la opinión pública. Y eso nos llevó a que se comenzaran a consolidar posiciones frente a los partidos. Por eso el caldo de cultivo, ¿verdad?, de la decadencia del bipartidismo queda prácticamente sellado en esa etapa, donde empiezan a surgir nuevos actores, pero también nuevas situaciones que obligan a un debate de otra naturaleza. Eso es importantísimo. Lo que acabas de decir es importantísimo, porque realmente había un ambiente en la opinión pública brutal, en contra de los partidos, en contra del sistema, en contra del establishment, como se diría en la ciencia política, que aparentemente uno
unos podrían haber interpretado que era en contra del presidente del momento o en contra de los dos partidos dominantes, pero terminó siendo indirectamente No, en contra de la democracia. era una situación de malestar general frente al sistema político, Así es. que pedía a gritos ser revisado y quienes tenían que haberlo hecho no lo hicieron en su momento. Así es. Por eso aprovecho aquí que me da el pie para decir, llegamos a los 90, donde entonces los partidos comienzan a darse cuenta la importancia de que hay que discutir lo que está ocurriendo. Es en ese marco de esa dinámica de ese entonces, cuando ocurren, específicamente en Acción Democrática, ya se plantea entonces un evento interno con la finalidad de intentar renovar las autoridades. Y en esa discusión, me acuerdo clarito, fue un CDN, Héctor Alonso López, que a la postre fue después quien capitaneó la lucha para intentar renovar las autoridades del partido, compitiendo contra Luis Alfaro por la Secretaría General. En ese famoso CDN expresó esa frase que quedó lapidaria allí. O cambiamos o nos cambian. Bueno, como no cambiamos, la sociedad venezolana nos cambió. Ahí se cumplió la sentencia expresada por Héctor Alonso en ese evento de Acción Democrática, pero que tenía que ver pues, con todo lo que estaba aconteciendo en el país en ese momento. Interesante, Johan, muy interesante. Y visionario, doctor Alonso, porque como sabe que eso estaba en el ambiente, pero además valiente en decirlo, porque mucha gente lo puede pensar y no decirlo. Y a veces hay que tener la suficiente claridad para poderlo expresar. Ahora bien, fíjate, vamos entonces al 93. En el 93 se va a dar un escenario muy interesante, totalmente determinado por todas estas cosas que estamos diciendo, y vamos entonces a ver un escenario parecido al de 1968. Es decir, volvemos a un escenario electoral marcado por la fragmentación. Vamos a ver a 4 candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo, todos compitiendo por la candidatura, por la presidencia de la República, valga la redundancia, y vamos a ver muchos partidos en el ruedo que todos van a terminar obteniendo representación parlamentaria. Sí, porque electoralmente hablando, esa situación se expresó de la siguiente manera. La competencia fue entre el doctor Caldera, candidato ya él con una iniciativa distinta a su partido fundacional que fue COPEI, candidato de COPEI Álvarez Paz, que por cierto fue producto también de una situación bien interesante, porque Osvaldo se hace de la candidatura de COPEI en una decisión que la dirección de ese partido, controlada por Eduardo Fernández, quien pensaba que tenía la situación controlada, permitió que por primera vez en COPEI se hiciera una elección abierta. Una elección donde votó todo el que quiso votar, fuera o no militante de ese partido, por el candidato, y él, creyendo que tenía la seguridad del triunfo, bueno, fue sorprendido entonces porque Osvaldo Álvarez Paz le ganó la candidatura. Por eso entonces el representante... Elección en la que Caldera no quiso competir. No, Caldera ya se había escindido, ¿no? Ya había declarado mucho antes de ese evento que él se iba a la reserva, pero después de la reserva salió, pero ahora con un proyecto nuevo que fue su propia aspiración personal, montada sobre la fundación de un nuevo instrumento político que fue Convergencia y en alianza con el MAS y otros grupos pequeños que él mismo después bautizó como el Chiripero. Pero entonces Caldera, representante de esos grupos, Álvarez Paz de COPEI, Claudio Fermín, que venció en una elección interna también de base en Acción Democrática, donde compitió con Carmelo Labría y otros más, y ganó esa candidatura prácticamente con el 90% del apoyo interno, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, y Andrés Velázquez. Y Andrés Velázquez por la causa R, que repetía nuevamente como aspirante, ¿no? Y que venía, digamos, con un impulso, porque en ese año, hay que decir, Cipriano, que la causa R, esta es una visión, un análisis que tengo sobre el particular, fue el recipendiario de todo ese entusiasmo y adhesión popular que de alguna u otra manera se manifestó por el impacto de los golpes de Estado. El impacto de los golpes de Estado no tuvo un heredero directo. Pero ¿por qué Andrés Velázquez y la causa R? Bueno, porque resulta que era el único partido de los 4 que hacían vida para esa etapa que no estuvo, digamos, asociado con la situación del quiebre político. Cuando el MAS se va a apoyar a Caldera, se asocia con alguien del status quo. Ella era el status quo, Caldera también lo era y también no era. Velázquez y causa R eran lo distinto a todo lo demás.
Y esa creo yo es la razón por la que mucha gente canalizó su voto hacia ellos y por eso sacaron aquella importante cantidad de diputados. 40 diputados. Casi 40 diputados, sacaron varios senadores que jamás habían tenido senadores. Bueno, tuvieron una votación importante y eso creó la ilusión óptica. Yo digo que ilusión óptica porque se comprobó que fue así, de que Andrés Velázquez había ganado esa elección, y no es verdad, no ganó esa elección, la ganó Caldera limpiamente. Pero el efecto del impulso que tuvo la causa R hizo ver eso. En el caso de Claudio, bueno, le tocó el peor momento histórico de AD, ser candidato en un momento donde hay dos presidentes enjuiciados, Carlos Andrés Pérez ya había sido destituido, los dos golpes de Estado, el Caracazo, el partido en crisis que además jugó en su contra por los problemas internos que estaban allí planteados. Bueno, era imposible que un candidato como Claudio de AD pudiera ganar esa elección. De hecho, la diferencia entre Claudio y Caldera fue de apenas 200 y pico de tantos votos. Pero Claudio, Álvarez Paz, que llegó tercero, y Velázquez de cuarto, la diferencia entre ellos fue una diferencia mínima entre los tres. Eso habla mucho de la crisis electoral de ese año. Porque también el doctor Caldera quedó electo con una cantidad ínfima de votos. La abstención fue brutal en esa elección. Y todos quedaron afectados en ese sentido. Pero como el sistema nuestro permitía pues, que quien sacara la mayoría de votos relativos ya con eso era suficiente. No hay segunda vuelta. Exacto, no hay segunda vuelta. Que en esa elección hubiera sido realmente valiosa. Claro, sí es. Tuvimos 4 candidatos que los 4 sacaron entre 20 y 30% de los. Exactamente. Imagínate tú. Exactamente. Esa es la cifra. Lo cual realmente hace que el ganador adoleciera de una ilegitimidad más o menos importante, porque a pesar de que es el ganador, y eso es importante, también le restó el hecho de que no hubiera una segunda vuelta que le permitiera tener mayor. Claro, yo creo que vale la pena señalar aquí que política y electoralmente esos acontecimientos sellaron definitivamente lo que significó el cambio de situación que se manifestó unos años después. Claro. Eso fue determinante. Porque Caldera, y hay que decirlo, sin que nadie se moleste por esto, a pesar de que es uno de los padres fundadores, conspicuos padres fundadores de la democracia venezolana, sin duda alguna, una de las patas clave del sistema, uno de los hombres que más ayudó a estabilizar la democracia en sus inicios, Caldera concurre a esa elección de 1993 como un abanderado del antisistema. Es correcto. Como un abanderado antipartido prácticamente. Él se convirtió siendo fundador del sistema en un antisistema. En un antisistema. Y llega ahí, bueno, y ni hablar. El objeto de este programa no es hablar de eso, pero ni hablar de su posición en el Congreso el 4 de febrero. Claro. Que lo catapultó como eso. Lo relanzó. Lo relanzó y es lo que claramente, viendo los acontecimientos desde esta perspectiva, él andaba buscando, catapultarse en esa onda antisistema que era lo que en ese momento políticamente resultaba más rentable. Ahora, Johan, volvamos a lo nuestro. Pasan las elecciones del 93, entonces el proceso electoral que viene son otras regionales, que son las del año 1995. Entonces esto sigue profundizándose. La crisis sigue, así es, sigue buscando su causa. Y entonces siguen saliendo gobernadores que no vienen de las raíces de Adecopey, aunque Acción Democrática no sale mal del todo en esas elecciones. No, lo logra mantener porque, bueno, es un partido que sin duda alguna estaba sembrado en las bases populares del país y ese proceso de decadencia que fue más producto de la pésima conducción política como partido, ¿no? En la relación con la sociedad mantenía una raigambre que, bueno, ya esto sostiene que eso está allí, pues eso está allí en el sustrato de la población, incluso hoy día, donde ya ese partido prácticamente está en vía de extinción como aparato político, me refiero, pero hay una cultura política allí que está sembrada, que eso no se cambia de la noche a la mañana. De hecho, la mayor parte de los partidos hoy, todos se han nutrido de la diáspora, ADECA y copellana son quienes nutren los cuadros dirigentes de los nuevos partidos de este tiempo. Sí, la militancia no salió de la luna, así es. Salió de ahí, claro, estamos de acuerdo. Ahora mira, Johan, esas elecciones de 1995 que producen ese resultado, que insisto, AD no salió del todo mal, sobre todo como tú dijiste hace un rato, en los partidos
en los estados más rurales, ADE mantuvo una cierta hegemonía en todas esas elecciones. En todos esos estados, ADE mantuvo una constante, ¿no? ADE ganaba en Guárico, ADE ganaba en Cojedes. Eso fue constante. Y Copey hacía lo propio en sus estados donde era fuerte, ¿no? Pero sin duda alguna en el resto del país disminuyeron brutalmente y siguieron apareciendo fenómenos. Y entonces aquí empezó a darse lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salah Romer se fue de Copey, entonces apareció Proyecto Carabobo, correcto, ¿no? Entonces ya en el segundo periodo ya no era gobernador por Copey, sino que era gobernador de un proyecto propio. Así es, exacto. ¿No? Y eso empezó a darse en muchos lados, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver, ahí ya nos empezamos a preparar para las elecciones del 98. Y entonces para las elecciones del 98 vamos a ver un cuadro parecido al principio con respecto a las elecciones del 93, con respecto a la fragmentación. Claro, lo que tú señalaste, parecido al 68. Exacto. Hay un cuadro candidatural profuso en las primeras de cambio. Que siempre tiene que ver con las crisis de los partidos. Correcto, correcto. Las crisis internas de los partidos. Hay un pugilato en ADE ahí por la candidatura, Claudio quiere volver, Alfaro no lo deja, entonces Claudio se termina yendo de ADE. En Copey hay gente que quiere, pero entonces Copey termina perfilándose por Irene Sáez, que aparece muy bien en todas las encuestas. El gobierno no tiene candidato, Así es. que es una cosa rara, Sí. una cosa rarísima. Exactamente. Chávez finalmente deshojando la margarita y bajo los consejos de Miquilena y de... Apareció en escena electoralmente. Apareció en escena electoralmente, después que no daba pie con bola, llamando a la abstención y la cosa. Y bueno, hay un cuadro muy interesante. Y Salah Romer aparece también como el gobernador exitoso, el hombre de la gestión buena, que montaba un caballo, se viene... Que ciertamente hizo una buena gestión en Carabobo, muy reconocida. Tremendo gobernador. Transformó muchas cosas allá. Bueno, entonces ese es el cuadro que tenemos cuando arranca 98. Vamos a analizar eso, Iván, que me parece interesante. Bueno, Cipriano, llegamos al 98, que también es una etapa muy importante, porque se podría decir que ese es el corolario definitivo de todos estos ciclos que ya hemos analizado. Ahí ocurrieron unos hechos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, ese es el año donde ya se asoma claramente la posibilidad, ¿no?, de que Hugo Chávez surgiese con el protagonismo que obviamente después surgió. Y para el momento en que él lo hizo, bueno, eran otros los protagonistas de la comedia. Pero hay dos casos que hay que mencionar. El de Claudio Fermín, que ya es candidato por segunda vez, pero ya fuera de su partido. Sin embargo, bueno, Claudio todavía conservaba pues una notoriedad importante en el país desde el punto de vista electoral, de simpatía, pero eso comienza a declinar. Eso comienza a declinar y es cuando aparece también la figura de Irene Sáez, propuesta por Copey como candidata independiente, y comienza la figura de Irene Sáez a crecer de una manera vertiginosa, al punto de que, bueno, ya todo el mundo daba por descontado que sin duda alguna ella podía tener evidentemente la posibilidad de ser presidente. Johan, disculpa que te interrumpa ahí, pero es que el recuerdo que yo tengo, la secuencia es un poco al revés. Irene Sáez era un fenómeno hasta que la apoyó Copey. Bueno, es lo que se dice después, porque la consecuencia es que cuando una famosa declaración de Luis Herrera, que solamente hay que dejarla que se asome, algo así. Lo único que tiene que hacer es dejarse ver. Dejarse ver, algo así. Pero bueno, el hecho de que ya aparecieran las figuras con pico de Copey para ese momento, en este caso Luis Herrera, Claro. pues ya Caldera ya no estaba allí. No. Eso parece que fue como... El beso de la muerte. El beso de la muerte. Entonces, comienza a declinar. Pero no olvides que también para esa elección se inscribió Alfaro. Alfaro fue el candidato oficial de Acción Democrática. Consecuencia, bueno, de todas esas maromas que hicieron allí para él apoderarse del partido, terminó siendo candidato. Bueno, esa es una candidatura que obviamente no tenía ninguna razón de ser. Que hubo ahí todo un misterio. Todo un misterio. Que el primero iba Claudio, después no fue Claudio, sí, Claudio se terminó yendo al partido, entonces después la gente especula, no, que es Justi, que va a ser Justi. Al final, el gallo tapado Alfaro es Alfaro. Era el mismo que mismo se había puesto su capucha. Bueno, lo cierto es que esa candidatura obviamente no tuvo cabida en ese proceso. Claudio se desinfló de una manera vertiginosa, terminó incluso renunciando a la candidatura, aunque no se pudo sustraer
del tarjetón. Yo, de hecho, terminé votando por él, aunque consciente que ese voto no iba a tener ningún efecto. ¿No? Yo como hincha pues, de la candidatura. Irene Sáez se desinfla de una manera aparatosa. Creo que en la historia electoral nuestra quizás sea la candidatura que se derrumba de manera más aparatosa en un contexto de elecciones como ese, e irrumpe de manera definitiva la figura de Hugo Chávez. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Y de Salas, por el otro lado. Claro, y del contendor en este caso Salas, que venía precedido, como tú señalaste muy bien anteriormente, de una gesta en Carabobo que lo calificó, se convierte en el candidato independiente con posibilidades de competir con Hugo Chávez. Recuerdo mucho aquella famosa frase de Salas: uno de nosotros dos marcará el destino de los próximos 30 años de Venezuela. Una frase también profética de Salas, ¿no? Efectivamente, él pensaba que iba a ser, pero bueno, fue el otro. Y ahí ocurre un hecho que vale la pena recordar. En una maniobra orquestada por Luis Alfaro y Donald Ramírez, a la sazón ambos jefes, cada uno de su partido, promueven una reforma puntual a la ley electoral que permite adelantar un mes antes las elecciones parlamentarias. Esa elección hizo que quedara configurado un Congreso sin la influencia de lo que fue después el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de ese año. Correcto. O sea, claramente la intención era impedir que la ola de apoyo que venía mostrando Hugo Chávez arrastrara también la posibilidad de respaldo. Ellos concursaron con el partido MBR 200, que en otra denominación se llamaba Movimiento Quinta República, con la B como símbolo, el 5 romano, y sacaron también su representación. De hecho, ese congreso que se instala después de esa elección lo preside uno de sus conmilitones, que era el coronel Luis Alfonso Dávila, como senador por Anzoátegui. Por Anzoátegui preside ese congreso, y en la Cámara de Diputados, por un arreglo que se da allí, llega presidiendo el Congreso Enrique Capriles, que quedó elegido en las planchas de Copey por el Zulia como candidato independiente. Eso también tiene una historia de cómo llegó a esa candidatura y cómo llegó para la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero eso es otra historia. Para explicar un momentico lo que acabas de decir, para que la gente lo entienda. Lo que tramaron Alfaro y Donald Ramírez se convirtió en un boomerang. Claro, porque no estoy seguro que haya quedado claro la idea, ¿no? Okay. Las elecciones iban a ser conjuntas. Sí, como siempre eran. Como siempre, presidente y Congreso de la República en diciembre del año 98. Correcto. Y Donald Ramírez y Alfaro propusieron una reforma para que la elección del Congreso se hiciera antes que las presidenciales, para que el voto presidencial a favor de Chávez no se convirtiera en una cascada. Exacto. A favor de la tarjeta del MBR 200 y Chávez no dominara el Congreso. Y que era natural que hubiese ocurrido, porque así pasó en otras ocasiones también. Así es. De alguna manera lo lograron, porque el Congreso que quedó electo en noviembre del 98, un mes antes de la presidencia, fue bastante variopinto. Sí, muy fragmentado. Muy fragmentado. Ahí tuvo diputados Convergencia, tuvo diputados del MBR, por supuesto, tuvo diputados AD, COPEI, Sala Romer, por supuesto, el Proyecto Venezuela. Hubo por lo menos 7 fracciones con cierta fuerza. Bueno, tan así que la fracción que nosotros representamos, que era la fracción de Renovación, que fue el partido que postuló Claudio, obtuvo solo 2 diputados. Uno por Miranda y uno por Caracas. Uno por Miranda y yo por Caracas, y con eso conformamos después una fracción de 2. Allí también llegaron, recuerda, aquellos diputados elegidos en el partido Apertura, que fue el partido que votó Carlos Andrés Pérez. Elección en la que él salió electo senador. Carlos Andrés Pérez salió reivindicado porque salió electo senador por 2 estados. Salió electo senador, es otro detalle que mucha gente no recuerda o desconoce. Salió electo por Bolívar y por Táchira, pero como no podía ser senador por 2 estados, tenía que escoger uno, escogió el suyo. Entonces, llega Carlos Andrés Pérez al Congreso, donde ya había estado años atrás. Y con una fracción de 3 diputados, Pedro Segundo Blanco por el estado Sucre, José María Rodríguez por el estado Bolívar y otro compañero, no recuerdo ahora su nombre, por el estado Táchira. Y luego entonces, cuando se constituye ese Congreso, la fracción que montamos, Emilio y yo, que teníamos a José Manso González de senador por Caracas por Cociente Nacional, armamos una nueva fracción que la denominamos la Fracción Socialdemócrata,
eran 5 diputados, 3 de apertura, 2 de renovación y 2 senadores, Carlos Andrés Pérez y José Nelson González. Con eso vamos a esa fracción. Y así surgieron para ratificar lo que tú acabas de señalar, se ratifica la formación de nuevas agrupaciones en el nivel del Parlamento, un Parlamento muy fragmentado y muy variopinto. Lo cual nos lleva, Johan, a, según la metodología que hemos seguido a lo largo de todos los programas, a tipificar todos estos parlamentos del año 93, 98, como de multipartidistas. Es correcto. Esa es la tipificación que habría que darle. Es la extinción del bipartidismo. Es la extinción del bipartidismo. Y el Parlamento es la muestra más clara de eso. Así es, que llega hasta el 88 en su conformación y que en los congresos del año 93 y 1998 cambia su morfología a este tipo que se denomina multipartidismo. Y además, no hay ningún partido que tenga 70% ninguno, no hay dos que sumen más del 80%, hay muchos que tienen representación, a pesar de que hay unos más grandes que otros, y eso se llama multipartidismo. De hecho, el coronel Alfonso Dávila, que queda como senador por el MBR, lo es porque se quiso mantener la tradición de que el presidente del Congreso fuese siempre alguien afecto al partido que ganó. Correcto. Y hay que decir, pero no porque tuviese mayoría. Hay que notar otro hecho histórico, que es la primera vez que se hace presidente de la República alguien que no viene de AD o COPEI. También. Hasta ese momento todos los presidentes han sido o de AD o de COPEI. Porque el doctor Caldera, aunque fue presidente sin COPEI, bueno, nadie le puede quitar su condición de fundador de ese partido, no, claro, aunque haya sido la segunda vez presidente con el apoyo de otra fuerza distinta. Es correcto, es un hecho importante. Es un hecho importante. Por cierto, que a mí me llama la atención, Johan, y esto es un dato que lo vamos a seguir analizando, pero incluso para ese momento, no deja de ser llamativo el hecho de que habiendo tenido la primera elección de gobernadores en el año 1989 y habiendo salido para ese momento buena parte de los candidatos de allí, Álvarez Paz, Salas Romer, el propio Claudio, que venía a ser alcalde de Caracas, que era casi como el primer alcalde electo. Primer alcalde electo de Caracas. Todavía a estas alturas, que tú y yo estamos grabando este programa en el último día de agosto del año 2023, nadie haya podido llegar a la presidencia de la República viniendo a una gobernación. A estas alturas. Bueno, es un dato bien curioso, sí, tiene razón. Pero es interesantísimo. Claro, un tema complicado. Por supuesto que sí. Y en ese momento no había sido posible, a pesar de que ya varios habían competido. Sí, cómo no. Está el caso de Velázquez, está el caso de Álvarez Paz. Bueno, el mismo Claudio, que se podría considerar alcalde, pero es como si hubiese sido gobernador. Claro, Álvarez Paz. Salas Romer. El propio Salas Romer, que fue el que quizás llegó más cerca, claro, por el caudal de votos que obtuvo. Más recientemente Manuel Rosales. Manuel Rosales, que viene de ese gobernador. Enrique Capriles, el candidato Miranda. Muchos han competido. Tiene toda la razón. Podido llegar. Tiene toda la razón. Un dato complejo. Un dato bien curioso, pero tomen nota los señores gobernadores que aspiran a ser presidente en algún momento. Sí. No sabemos si hay alguno por ahí que anda rondando. Sí. Bueno, entonces, Johan, muy importante decir, a efectos de cerrar el ciclo, que entonces en el 98 queda culminado de manera clara un periodo que además es un periodo importante. Y fíjate qué casualidad, porque es que va prácticamente parejo con el fin de siglo. Claro. Entonces, cuando tenemos que hacer la cronología histórica, los años cuentan porque nos ayudan a situarnos temporalmente en los espacios respecto a los acontecimientos cíclicos que política y electoralmente se dieron en Venezuela a partir de la década de los 40, que es como venimos analizando esto. Fíjate que es importante lo que acabas de decir, porque en este caso el 98 es fin del periodo de la crisis del sistema de la crisis que arranca en 1989. Fin del periodo que se denomina popularmente punto fijista, o sea, el sistema político democrático que había los 40 años imperado en el país desde 1958. Fin de una crisis de siglo, que como la llaman popularmente una crisis finisecular, que tú la puedes comparar entonces con la crisis de 1899 del siglo XIX. Se parece muchísimo. Se parece muchísimo. Guardando la distancia entre los tiempos y los personajes, pero sin duda alguna, ahí también
un gran parecido con esa. En Venezuela pareciera ser que entonces pudiéramos afirmar que a finales de siglo siempre ocurre una crisis de esa que acaban con todo. Bueno, ojalá no tengamos que esperar por un nuevo fin de siglo No, para que se recomponga la que estamos viviendo ahora. fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque es que resulta ser que si a eso vamos, a finales de los siglos hay unas crisis, pero es que resulta ser que los ciclos históricos en Venezuela, fíjate que esto me da pie para decir algo, los ciclos históricos en Venezuela duran más o menos 30 años. Entonces, así como hay crisis de fin de siglo que han coincidido con las crisis de un periodo histórico, a mitad de siglo normalmente también hay otras crisis. Y hasta en los cuartos de siglo. Y hasta en los cuartos de siglo. Entonces, es de prever que habrán otros cambios y habrán otras crisis, como las ha habido. Sí, así es. Como las ha habido. Lo cierto, Johan, es que entonces, para cerrar esto, aquí termina este periodo que es un nuevo ciclo de multipartidismo que sucedió al bipartidismo y que está envuelto en un tema de crisis, ¿verdad? Y vamos a ver entonces ahora el surgimiento de un nuevo periodo. Un nuevo periodo donde se ha caracterizado, donde vamos a ver más adelante una pretendida hegemonía que, bueno, ya vamos a ver sus bemoles cuando que sin duda alguna trajo consigo prácticamente un cambio del sistema político. Claro, sin duda. Y del sistema institucional venezolano. Eso lo analizaremos ya en su momento. Y que pudo haber sido una transición, como la que fue la de López y Medina, o como pudo haber sido Pérez Jiménez, o como alguien puede analizar que fue alguien en el siglo XIX, pero ha durado lo suficiente para ya considerarlo un siglo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Así es. Bueno, creo que con esto cerramos formalmente entonces este capítulo que se refiere al periodo 1989-1998 y que se corresponde con un nuevo ciclo de multipartidismo, pero rodeado por características profundas de cambio y crisis, que es lo que caracterizó a este periodo. Bueno amigos, como hemos repasado en este programa, vemos cómo la década bajo estudio en el mismo estuvo signada no solamente por cambios político-institucionales muy profundos e importantes, sino también por una gravísima crisis que terminó llevándose por delante no solamente al sistema de partidos, sino al sistema político mismo, dando lugar a una nueva etapa, a un nuevo sistema que será objeto de análisis en un próximo programa y que evidentemente es absolutamente distinto a lo que había anteriormente. Si les gustó lo que vieron en este programa, apóyennos con un like y nuevamente los invitamos a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y a seguirnos en nuestras redes sociales de Hablemos de Historia Venezuela. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.